se han conocido primeras encuestas post balotage, ¿no? Tomando, digamos, con muchas pinzas esas encuestas, porque si bien habían dado más o menos el porcentaje de voto de Lula, 48%, algunas daban un poquito más, un par de puntos más dentro del margen de error, bueno, subestimaron mucho el porcentaje, el caudal de voto de Bolsonaro, ¿no? Que estuvo Exacto. 43%, es decir, 5 puntos abajo. ¿Cómo están ahora las encuestas y sobre todo cómo vienen definiéndose políticamente los que salieron terceros y cuartos, ¿no? Que son, tienen muy poquitos votos? Creo que estamos hablando de 8 puntos en total, o 7 puntos, pero bueno, son fundamentales en un balotaje tan cerrado. Exactamente. En estos momentos, claro, los dos candidatos corren atrás de estas alianzas. Los dos consiguieron muy buenas alianzas, principalmente Lula da Silva, quien obtuvo el parecer del PDT, que es el partido de Ciro Gómez, que se inclinó por Lula da Silva sin mencionarlo, es decir, algo muy extraño lo que ocurre con Ciro, que lo fustigó duramente durante los debates, diciendo que no andaría del lado de un ladrón, y después su partido resuelve apoyar a Lula da Silva para ir contra Jair Bolsonaro. También consiguió los votos, por lo Ciro menos. Gómez había sacado 3 puntos y medio. El 3%. 3%. O sea, en este Sí. momento... Y la otra, la que es más importante, es Simone Tebet, que yendo contra el partido, ella se inclinó también por Lula da Silva, pero le está haciendo unas exigencias que tal vez no consiga Lula da Silva cumplir, una serie de proyectos sociales, además de no romper el techo de gastos, es decir, la ley de responsabilidad fiscal, lo que ya Lula anticipó, dijo que no podíamos continuar, no podía continuar el gobierno y la economía no sujetándose a un límite de gasto, es decir, él propone gastar más de lo que se produce y Simone Tebet ya le dijo que no. Ahora, curiosamente, en ese partido, el MDB, que está muy dividido, Michel Temer le dio el apoyo a Jair Bolsonaro, y es un hombre que fue vicepresidente de la República, después presidente en la época en que fue el impeachment de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro consiguió son fundamentales el apoyo de los gobernadores, por ejemplo, del de Minas Gerais, que fue reelecto con una alta votación, que es del Partido Novo, y que incluso, es más, te puedo decir que es uno de los futuros candidatos a la presidencia, Romeo Zema, quien obtuvo 6 millones de votos, es decir, algo bastante significativo. Junto con él está el candidato a diputado más votado de Brasil, que es Nicola Ferreira, que también obtuvo una alta votación, y que los dos están alineados con Bolsonaro. Después tienes el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, y varios otros gobernadores, el de Paraná, por ejemplo, Carlos Massa, que también fue reelecto en primera vuelta, todos ellos alineados con Bolsonaro. Entonces, en estos momentos se crea una incógnita. A pesar de eso, y en medio de una polémica con las encuestas, aparece IPEC diciendo a la Exibop, diciendo que Lula da Silva estaría con el 51% y Jair Bolsonaro con apenas el 43%. Es decir, no sé si esa encuesta es tan fidedigna, y también, como tú sabes, están siendo investigadas por la Policía Federal, en la Cámara de Diputados hay una CPI, una Comisión Parlamentaria de Inquérito, y también Augusto Aras, que es el procurador, mandó a hacer una investigación muy seria con respecto a la inducción que podrían haber tenido las encuestas o al Ahora, trabajo que hicieron. Patricio, ¿Sí? la proyección más allá de las encuestas es lo típico, digamos, cuando hay un balotaje, bueno, ver los candidatos cómo se definen, ¿no? La tercera candidata es de centro-derecha, su partido apoya a Bolsonaro, pero la candidata ha dicho que defiende la democracia y que votaría por Lula. El cuarto candidato, que es de centro-izquierda, Ciro Gómez, el partido apoya a Lula. He visto a Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Que ha hecho, que también representa, no sé si tiene hoy alguna relevancia política, pero es como una especie de centroderecha, ha sido presidente y padre del Plan Real, aparte Exacto. la moneda que Padre del circula Plan hoy Real. en Brasil es, y la estabilidad originada a partir de entonces es producto de lo que hizo Fernando Enrique Cardoso como ministro de Economía, previo a ser presidente, creo que era ministro de Economía de Itamar Franco. Pero bueno, Exactamente. eh, eh, ¿eso tiene algún valor, esas definiciones para un lado o para el otro?
Mira, la verdad es que en el caso de Fernando Henrique Cardoso, el partido del PSDB, que fue uno de los partidos importantes, que siempre gobernó el estado de São Paulo, que es uno de los más importantes, el principal colegio electoral, inclusive con 34.600.000 votos, no significa mucho porque él se desgastó hace algún tiempo con una serie de divisiones que hubo en el partido y justamente Rodrigo García ya se inclinó por Jair Bolsonaro, lo hizo públicamente, estuvo al lado de Bolsonaro, y eso te indica que también hay una división muy fuerte en el PSDB, que es un partido importante. Ahora, figuras como Fernando Enrique Cardoso, José Serra, que no consiguió elegirse como diputado, la verdad es que no deben pesar mucho, es decir, no deben tener un peso tan importante, pero por lo menos acá en San Pablo, y mucho menos en otros estados donde ellos se desgastaron mucho durante mucho tiempo, con Aécio Neves, involucrado en corrupción y una Claro, serie de cosas más que no es lo más pesaron. una señal al establishment, digamos, al establishment económico. Exactamente, Pues exactamente. Ahora son dirigentes muy apreciados por el poder económico. exactamente, y ahora mucho más importante que el apoyo de ellos es el apoyo, por ejemplo, de Armino Fraga, que fue presidente del Banco Central, que están apoyando a Lula, Pedro Malán, que fue ministro de Economía de Fernando Henrique, y una serie de otros que fueron los padres realmente del Del Plan plan Real, real. que, claro, que están preocupados no por la parte económica, están preocupados, según ellos, por la democracia. Es decir, es una cosa muy extraña que un economista esté preocupado más por la democracia que por la economía. Entonces, claro, dice la economía está bien, pero queremos asegurarnos la democracia. Algo muy extraño, y ahí detrás de ellos, lógicamente, que están los grandes banqueros que les interesa que Lula da Silva continúe o vuelva nuevamente al gobierno, porque hicieron grandes transacciones, cosas que no están haciendo en estos momentos con Jair Bolsonaro, con esta creación del PIX, por ejemplo, que es algo que tú puedes pagar cualquier tipo de cuenta o depositar, hacer una transacción bancaria sin pagar un centavo. Entonces eso ahí les perjudica, perdieron miles de millones de reales. No, no, lo que quiero decir con eso, Pablo, tenés una pregunta, que Brasil es un país capitalista, y en ese país capitalista es una Exacto. economía que además tiene problemas de crecimiento y demás, pero juega con todas las reglas del capitalismo. En ese capitalismo siempre Lula generó dudas respecto, más allá de que él gobernó también con todas las reglas del capitalismo y fue muy elogiado Exactamente. por terceros países, Estados Unidos, por Gran Bretaña. Tuvo una etapa recordada de The Economist de que Brasil despegaba como la próxima potencia mundial. Bueno, una serie de cosas. Lo que quiero decir es que hoy el poder económico, nadie cree que Lula vaya a ser Venezuela, o que vaya a ser el comunismo, o que vaya a ser Argentina, o que vaya a ser... entonces, este es un punto fuerte porque el discurso de Bolsonaro es, si lo votan a Lula, Argentina puede terminar como Venezuela, como Colombia de Petro, que es un claro líder de izquierda, o como la Argentina de Alberto Fernández. Y está claro Es, que Lula está teniendo, por lo menos no se sabe qué va a hacer, pero está teniendo el apoyo del establishment económico, digamos. exactamente. Estás hablando No, de economistas que son liberales, que son economistas que tienen un lugar privilegiado en Washington. Han estado todos en organismos exactamente. internacionales, en bancos internacionales de primer nivel. Arminio Fraga, que ha sido presidente del Banco Central brasileño, han sido también presidentes de los grandes bancos de inversión. Digamos, gente muy reconocida en el mercado financiero internacional, ¿no? Exactamente, exactamente. Incluso se agrega ahí Enrique Pereira, que fue presidente del Banco Central durante los dos periodos de Lula da Silva. Pero ahí hay un aspecto un poco mayor, que diría que también él cuenta con el apoyo del Poder Judicial entero prácticamente, Lula da Silva. Es decir, en estos momentos hay 11 ministros de la Corte Suprema, de los cuales 8 obedecen a Lula da Silva, que fueron colocados por Dilma Rousseff y él, y tiene la posibilidad de colocar otros dos, es decir, estaríamos comparando lo que hizo, por ejemplo, Chávez en Venezuela, que cambió totalmente el Poder Judicial y colocó en la cabeza ahí a personas de su lado, es decir, personas que lo siguen. Acá yo creo que Lula no va a tener posibilidades de hacer cualquier cosa porque el Parlamento va a estar contra. Claro, claro, lo que dicen, aparte los mercados han reaccionado positivamente porque dicen, Claro. tampoco es que Lula va a tener demasiada relevancia desde el punto de vista, porque va a tener que negociar absolutamente más de lo que negoció cuando él fue presidente en un Congreso con un peso fuerte de los sectores que responden a Bolsonaro y de otras fuerzas políticas. Brevemente, Pablo.
Patricio, más allá de... Pablo Vinocur te saluda. Más allá de la superestructura, que es todo lo que estamos hablando ahora, ¿qué pasa con aquellos votantes, por ejemplo, que no fueron a votar? ¿Qué pasa con los que son antisistema? Digo, ¿pueden llegar a inclinar la balanza? Porque estamos viendo siempre el universo del 100% de los que votaron positivamente en esta elección. ¿Qué pasa con todo el resto? Bueno, exactamente, es una preocupación de los dos candidatos de poder conquistar los votos de esas personas que no concurrieron, de los ausentes, que son 33 millones de personas que no estuvieron presentes. Y segundo, hay 4 millones de personas que votaron nulo o blanco. Entonces, claro, los dos tienen un proyecto de correr detrás de esos votos, es decir, porque son votos importantísimos y pueden inclusive inclinar la balanza para uno u otro lado, ¿no? ¿Había alguna duda en algún momento? ¿Los que no fueron a votar pueden votar en esta elección? Pueden, claro, efectivamente pueden votar. Lo que pasa es que ellos justificaron y ahora podrían hacerlo sin ningún problema. Patricio, gracias, muy amable como siempre. No, Maxi, que estén muy bien. Muy buenas tardes, Pablo.